Encuéntranos en nuestras redes sociales como La Hora Clave RD. Venimos de una pausa emocionados de presentarle nuestro primer segmento de avances económicos. Lo estrenamos de una manera muy grande, grata y llena de felicidad y honra para nosotros porque, señores, contamos con la presencia del vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el señor Antonio Cruz. Bienvenido a La Hora Clave. No, me siento no solamente contento, sino privilegiado por ser, ¿verdad?, la primera persona que viene a este segmento, según, ¿verdad?, en esta situación que tú has planteado. Así es. Nosotros feliz de que sea usted esa persona. Entramos de una vez en materia y en temas importantes y de relevancia para la República Dominicana, y uno de ellos es el tope, el aumento salarial. ¿Qué tan importante es para la sociedad dominicana este aumento en la situación económica que se vive actualmente y sobre todo en tiempos de pandemia? Mira, yo pienso que todos nosotros celebramos los aumentos de salario. Siempre es importante para todo aquel que durante mucho tiempo viene trabajando y que en este contexto de pandemia tenga un incremento de salario. Ahora, hay que decir también lo siguiente, que ese incremento de salario, aunque es necesario, pero ha sido insuficiente porque no cubre el coste de la canasta básica del más pobre, es decir, del primer quintil, que son 22.632 pesos. Todos los salarios mínimos que se fijaron no cubren eso, pero obviamente que es algo que se le añade a todo este tema del coste de la vida, porque este ha sido un año donde también la inflación se ha incrementado. Pero también hay otro elemento importante que ha sido el tema de la reclasificación de las empresas, porque en las diferentes negociaciones las empresas han venido reclamando que hay que aplicar la reclasificación porque está contenida en la Ley 488 del año 2008 y posteriormente en su modificación, que fue la Ley 187-17, pero hasta ahora no se había establecido esa reclasificación. Se llegó a un acuerdo, las empresas se van a reclasificar, eso le conviene a las empresas. Muchas empresas que básicamente son grandes se pueden reclasificar como pequeñas o medianas, y eso significa que los posteriores incrementos de salarios, los porcentajes que apliquen serán menores a que si no se hubiese hecho la reclasificación. Pero siempre en este tipo de negociaciones hay una especie de ganar-ganar. Por un lado, se le otorga, por ejemplo, un incremento de salario y por otro lado entonces se acepta esa reclasificación. Pero también hay que tomar en consideración que hay un proyecto de reforma a la Ley 340-06, que es el proyecto de compra y contrataciones públicas. Entonces, ahí se le incrementa un 20%, es decir, de un 20 a un 30%, todas las compras que el gobierno le va a hacer a las MIPYMES. Por lo tanto, en el mediano y en el largo plazo, todas las empresas tenderán a ser pequeñas y medianas, porque también van a buscar de ese incentivo que el Estado le va a otorgar. De manera que yo creo que esta situación, obviamente, ante una situación de pandemia, quizás fue un acuerdo que ya los trabajadores, muchos de ellos incluso ya lo pensionaron, y también hubo una actitud por parte del gobierno de llegar a un acuerdo y resolver el problema de la reclasificación de las empresas, que eso estaba muy pendiente y que había sido una manzana de discordia en otros tipos de negociaciones entre los trabajadores y los empleadores, en este caso en el Comité de Trabajo. Una pregunta o preocupación que ha surgido mucho a raíz de este tema del aumento, y es que la población inmediatamente anunciado empezó a decir, ok, ustedes lo que no están viendo detrás de esto es que muchas empresas quizás van a
quizás a despedir, se puede decir, cierto personal para poder cumplir después de venir de una pandemia, mantenernos en una pandemia y hacer todos los esfuerzos de mantenerse a flote. Claro. Para poder pagar un salario mínimo, quizás tiene que reducir el personal. Claro. Ha sido una preocupación de todo el mundo en las redes sociales desde que se anunció el aumento. ¿Cuál es su posición ante esto? Mira, va a ocurrir de todo. Tú sabes que hay empresas, muchas de ellas que son de carácter familiares, que los dueños y los trabajadores son los mismos miembros de la familia. Y básicamente eso ocurre en las microempresas. Entonces ahí sencillamente lo que está ocurriendo es un autoempleo. Quizás ahí no va a haber ningún problema. Donde sí va a haber problema es donde precisamente hay personas que son contratados, y eso va a traer como consecuencia que muchas empresas no puedan incluso hasta contratar nuevos trabajadores. Pero siempre eso se da, siempre hay que hacer un reajuste. Lo más importante es que a los que se queden se les mejore su salario. Correcto. Porque de lo contrario, si no se hubiese hecho un incremento, quizás hubiese sido peor, porque estamos viviendo en un contexto de una pandemia, todavía no hay un proceso de reapertura total de la economía, posiblemente en las próximas semanas, pero no sabemos cuál sería el tema de un posible rebrote que pueda ocurrir, ojalá que no ocurra. Todo eso siempre está presente. Y recuerden que ha habido muchas empresas que han estado cerradas y muchos trabajadores que han estado en su casa. Sobre todo en una situación de pandemia. En una situación de pandemia. Entonces, todo eso hay que verlo. Yo creo que esta situación de una forma u otra nos ha tocado a todos y a todas. Y esa situación evidentemente ha tocado a empresas pequeñas, medianas, grandes, a uno más que otro, pero también ha tocado a trabajadores y a trabajadoras. Entonces es difícil. Lo importante es que la economía poco a poco se va recuperando. Lo importante es que esto es un paso de avance, porque siempre hay una situación donde alguien tiene que perder y otro ganar. O ganan los dos, pero casi siempre en esta situación no hay una ganancia de forma igualitaria. Lo importante es que hay un reconocimiento a una situación que es difícil, y que entonces se está reconociendo a los trabajadores en ese sentido. Y a las empresas que en años anteriores pedían una reclasificación y ya entonces se le otorgó. Parece que hubo ese tipo de intercambio. Mira, yo te incremento los salarios, pero ahora tú me tienes que apoyar la reclasificación. Es correcto. Sin embargo, podemos analizar un punto importante, claro, y es pandemia. El gobierno se mantiene entre equilibrar la salud para no colapsar el sistema de salud del país, y la economía que se mantenga a flote y tampoco que colapse. Entonces es como esta balanza de ver qué hacemos para que no colapse el sistema de salud, pero que tampoco colapse la economía. ¿Cuál es la evaluación que usted le da a las acciones tomadas por el gobierno de la República ante esta situación? Tú sabes que si hay algo que uno tiene que tener presente es que el problema actualmente y el problema que originó esta situación no viene de la economía, sino viene de un tema sanitario. Por lo tanto, la solución tiene que ser precisamente sanitaria. Hasta que nosotros no avancemos en un 70-80% de una vacunación global, obviamente la pandemia siempre va a estar presente. Y tenemos que estar, y eso tenerlo bien claro, que hay un problema sanitario que hay que resolver. El tema de la salud, obviamente para mí, tiene que estar por encima de lo económico. Claro, también como tú has dicho, tiene que haber un proceso de equilibrio. Es como si fuese una persona que va a cruzar un edificio de 100 o 50 pisos de un extremo a otro, entonces está con dos situaciones en la mano. Es un equilibrio que tiene que ser estable, no tiene que ser un equilibrio inestable, que no se vaya de un solo lado, sino que sepa obviamente conducir en este trayecto a la economía, pero también que tenga presente que lo más importante es que la gente se vacune, que la gente se ponga sus 2 dosis o una tercera dosis, porque no hay otro mecanismo de contener la expansión del virus. No hay otro mecanismo
de solución precisamente a esta situación, que no sea el proceso de vacunación. Y en la medida que la economía y todo el mundo se vacune, en esa medida se va a producir un proceso de reapertura total de las actividades comerciales. Y entonces yo creo que a partir de ahí va a haber un proceso de reactivación de la economía. Es así. Muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí en La Hora Clave y sobre todo un economista, señores, que nos motiva a vacunarnos y nos recarga que es la forma de nosotros salir de esta situación todos con un esfuerzo en común, porque hemos tenido médicos y la gente lo ve normal por parte de los médicos, pero es bueno también este tipo de análisis. Muchísimas gracias, Antonio, un placer. Vimos esta entrega de La Hora Clave con el honor de haber compartido con el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el señor Antonio. Muchísimas gracias por haber compartido en La Hora Clave. A ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Hora Clave TV, y tendremos una retransmisión en CTT, Canal 49, en todos los cables del país, los viernes a las 9 de la noche y los jueves de 9 a 10 de la noche. Estamos aquí por VTV, Canal 32. Esto fue La Hora Clave y yo soy Eloísa Luna.